iniciando una nueva charla de Cerebro Deportivo, hoy por el Zoom de el INEF de Madrid, a cargo del profesor Alberto Lorenzo Calvo, que está aquí a la izquierda de su pantalla, profesor de la universidad y responsable de las selecciones formativas de la Federación Española. Rubén Núñez, alumno de Alberto de la universidad, ¿no, Alberto? Sí, señor, de los buenos. De los buenos. Del doctor Julio Calleja, del País Vasco, en el cual quisiera mostrarle del 2005 el bolsito de un congreso que hicimos ahí. Así que Julio ya sos bien conocido nuestro y hablaste de recuperación y vas a hacer el soporte de lo que fue el proyecto siglo XXI también en España, de lo que fue la generación dorada española. El profesor Alejandro Belli, especialista en juego y desarrollo del pensamiento lógico para el táctico. Mientras se va incorporando la gente, decirle que estos programas que estamos desarrollando con Cerebro Deportivo en conjunto con diferentes universidades, amigos y colegas, la Universidad Nacional de Costa Rica, el Colegio Nueva Granada de Colombia, gente de Uruguay, colegas de Ecuador, Lester David, de la Asociación de Entrenadores, la Asociación Vasca de Entrenadores, al cual a Carmelo le agradecemos también la difusión, la Asociación de Preparadores Físicos de España. Seguramente algunas cosas vamos a poder hacer en el futuro gracias a este confinamiento que tenemos por la pandemia. Decirles que vamos a poner una parte de incertidumbre y de diversión. Hay que quedarse en casa porque estamos en la pandemia y estamos en el confinamiento. Tenemos que evitar viajar, o sea que ustedes que están cerquita no vayan a París, por favor. Tómense su tiempo, por favor, y cuando volvamos de este confinamiento, volvamos a abrazarnos, seguramente con ustedes, ahora a la distancia, pero próximamente esperemos poder hacerlo juntos. Así que con este tipo de introducción casi teatral, pero que nos va a servir para pegar el conocimiento desde la Universidad Favaloro, todo lo que somos Cerebro Deportivo, laboratorio de movimiento que tenemos aquí, todas sus actividades, darles bienvenida. Muchas gracias, Alberto, por tu tiempo, Julio también. Bueno, el profesor Núñez aquí como colaborador, yo voy a estar como moderador, así que voy a dejar en la pantalla y vos compartís tu pantalla nomás, Alberto, así te presentás y largás la disertación. Perfecto. Bueno, pues buenas noches o buenas tardes a todo aquel que estéis escuchando. Un placer compartir este rato con vosotros y espero que os pueda proponer algo atractivo. Así de inicio voy a tratar de compartiros en un momento la pantalla para que podáis ver un poco la presentación que he preparado y cuando esto se ponga en marcha, pues allá que vamos, ¿vale? Bueno, mirad, lo que me ha propuesto el profesor Mario fue hablaros un poquillo sobre la detección y desarrollo del talento. Os voy a tratar de lanzar en un espacio muy breve de tiempo algunas de las ideas que están llegando a este mundo quizás un poquito más novedosas, ¿vale? Es verdad que la charla la vamos a dividir como en dos partes. Es una primera parte, argumento la pantalla para que podáis un poquito más conceptual y después un poco más de aplicaciones prácticas, ¿vale? Pues allá quedamos, ¿vale? Dicho esto, yo tengo que pediros disculpas de inicio, ¿vale? Porque para mí esto es como una misión imposible. Hablaros de esto en 25 minutos se me va a quedar corto y seguro que como no me paréis o no me hagáis preguntas, se nos puede ir de la mano. Así que, por favor, sentiros libres de preguntarme en cualquier momento y hacemos así un poco más amena la charla. Inclusive, ¿vale? Disculpame, Alberto, tanto Julio como el profesor Núñez y Alejandro van a poder intervenir contigo, ¿eh? Perfecto, perfecto. Simplemente quería mostraros así de inicio, fijaros, me he dedicado a recopilar algunos de los artículos que han sido publicados en los últimos 3 meses, 4 al respecto, y es bastante evidente que este es un tema que en la literatura científica aparece constantemente utilizado. Esto es una búsqueda de hoy, ahí tenéis, solo he puesto artículos del 2020 relacionados con talento y deporte, y ahí tenéis la cantidad de referencias publicadas en Google Scholar, 2060. A mí me parece que entonces esto es significativo de que es un tema que preocupa y que interesa al mundo, ¿vale? Es verdad que en general lo que yo observo es que aquí la mayoría de las personas se aproximan con una idea un poquito
romántica del hecho, ¿no? De esa idea de poder encontrar el mecanismo que me explique por qué una persona sí es capaz de llegar a obtener rendimiento, o que incluso me dé una herramienta para poder detectar a los buenos de los malos. Lamento deciros, y me gusta hacerlo desde el principio, que esto no va a ser así, porque esa idea romántica no existe. Por mucho que hoy en día, desde el punto de vista comercial, esto se intente explotar. Si queréis, ahí tenéis un ejemplo. Vamos a ver si se puede ver este vídeo, que es lo que han acabado de sacar desde la NBA como una aplicación para poder detectar a posibles jugadores de baloncesto, ¿vale? Fijaros, en el fondo esto es una herramienta que, utilizando la pantalla de la tablet o del iPhone o del móvil, empieza a tomar ciertas medidas de carácter antropométrico, como es la mano, la capacidad o amplitud de la mano, como otras de carácter condicional, como es que puede al deportista a saltar de un lado a otro o hacer un test tipo T, ¿no? Bueno, utilizan distintas medidas. Bueno, ahí tenéis el ejemplo, y puesto esto, pues yo creo que voy a empezar por esta parte. Entiendo que hay ciertas ideas que son reconfortantes, en el sentido de que nos gustaría poder tener esas herramientas, pero lamento deciros que hay ciertas verdades que no son así, ¿vale? Y voy a empezar por aquí, por situarnos un poquito. En primer lugar, había un entrenador de Argentina, de fútbol, que siempre decía la misma idea, y a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque cuando nos referíamos, y en su contexto el fútbol se refería a que un deportista, un jugador de fútbol tenía talento, él siempre decía, bueno, ¿y qué es eso de talento, no? Talento es como, parece que sabes mucho, pero en el fondo no estás diciendo nada. Y entonces el primer problema que tenemos aquí es, ¿qué es esto? ¿A qué nos referimos con el concepto de talento? Es un problema porque en el fondo aparece distintas ideas de distintos campos. No es lo mismo para la medicina o para la fisiología o para la biomecánica que para la sociología, que para la psicología o incluso para la propia economía, ¿no? Es decir, que esto se puede entender de muchas perspectivas. Entonces es un constructo difícil de definir de forma muy concreta. De hecho, en la literatura no existen muchas definiciones, pero no hay homogeneidad al respecto. Y lo primero que sí puedo deciros es que es algo que va a depender de muchos factores. No va a depender de un solo factor. De hecho, hoy en la literatura sabemos que hay un montón de factores que influyen en que una persona llegue a obtener rendimiento, desde el propio entrenamiento en nuestro campo, factores psicológicos, biológicos, como otros quizás algo más secundarios, como es la familia o los entrenadores, ¿no? Y esto ha permitido llegar a obtener un montón de modelos de psicología o incluso para explican cómo una persona con sus capacidades iniciales e innatas es capaz de llegar a tener cierto rendimiento, porque están influyendo un montón de factores en ese proceso. Quizás en ese sentido les recomendaría leer claramente este artículo, porque es una muy buena revisión de todos los factores que sí están influyendo en el desarrollo del deportista. Perdón, les pediría que apaguemos los micrófonos, por favor. Quizás más interesante que el hecho de entender que haya unos factores que ayuden al desarrollo del deportista, me parece mucho más interesante, y hoy en día se ve así, cómo todos esos factores tienen que interrelacionar entre sí para poder llegar a obtener rendimiento, ¿vale? Y esto es quizás una de las lagunas principales que podemos encontrar en la literatura, porque parece que toda la investigación al respecto está hecha más a través del deporte que para el deporte, ¿no? Y quizás aquí todavía nos falta mucho de aplicación y de sacar cuestiones prácticas. Quizás avanzando un poquito más, desgraciadamente nos enfrentamos a un proceso que es fundamentalmente aleatorio. A todos nos gustaría tener una certeza enorme de saber que si vamos por este camino, esa persona va a obtener rendimiento. Y esto es absolutamente imposible. Hay un libro que esto lo explica mucho mejor que yo, el profesor Nassim Taleb. Probablemente algunos lo hayan leído, que es El Cisne Negro, y él explica muy bien esto. Nos gusta resumir siempre y explicar las cosas, la complejidad de las cosas, pero en el fondo sabemos que esto es mucho más aleatorio, el mundo, de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que nosotros podemos controlar. Y por eso siempre hay un factor que está por ahí siempre presente, la suerte, ¿no? Influye mucho de muchas distintas maneras. La buena suerte o la mala suerte influye claramente en el desarrollo.
Y seguro que tenemos que asumir, lejos de esa idea inicial de encontrar una única solución, esto va a consistir en entender que hay muchas soluciones, muchos caminos por los que un deportista puede llegar a obtener rendimiento. Aquí en España decimos que siempre hay muchos caminos para llegar a Roma. Esto es un refrán de los que utilizamos y gráficamente esto lo pueden ver en esta diapositiva, ¿no? ¿Por qué deportistas de tanta diferencia antropométrica, física, fisiológica, etcétera, cognitiva, son capaces de competir en las mismas competiciones y obtener rendimiento? Esto es muy importante porque hay un fenómeno que esto lo explica todo, es lo que conocemos como el fenómeno de la compensación, y por el cual entendemos que un exceso de una cualidad ayuda a compensar un defecto en una cualidad. Un exceso de altura ayuda a compensar un defecto en capacidad condicional, en velocidad, en coordinación, y al revés. La falta de altura puede ser compensada por un exceso de velocidad o por un exceso de comprensión, de atención, de rendimiento cognitivo, ¿no? Entonces, este fenómeno se da constantemente presente en todos los deportistas y por eso hay que entender que cada persona va a diseñar su propio camino y va a tener su propio camino y no hay una única solución y que ese camino va a ser en muchas ocasiones, perdonad que un poquito aquí de prisa, no lineal, sino que va lógicamente a obtener a lo largo de esa trayectoria muchos recovecos, muchas idas y vueltas, mucho subir y mucho bajar, porque no va a ser nunca un camino lineal. También me gustaría explicarles que esta idea es que es algo dinámico frente a una idea tradicional de que nacíamos con talento, unos y los que otros no nacíamos con talento, pues estábamos apañados para el resto de nuestra vida. Esto se entiende hoy como un concepto mucho más dinámico, por el cual nosotros podemos desarrollar nuestras capacidades y ser cada vez más experto o tener más rendimiento. De hecho, la idea sería que al final utilizar estas charlas ustedes pudiesen ser más expertos en este área, ¿no? Y por eso se entiende que es una idea dinámica que evoluciona y que evoluciona mucho en función del tiempo y el espacio. Esto es fácil de observar si comparamos especialidades deportivas hace 20 años con lo que es hoy. Y se observa claramente una evolución en la especialidad deportiva e incluso en el tiempo. No sé si ustedes recuerdan este caso de este nadador, ¿no? Es un nadador que fue a competir en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y en la serie que le tocó nadar al hombre pues fue el último con mucha diferencia. Es de estos momentos épicos de los Juegos Olímpicos donde todo el estadio se pone de pie para aplaudir el esfuerzo de una persona. ¿Por qué está siendo el último? Simplemente recordarles que esta persona que allí fue el último en su país, 72 horas antes, un par de días antes o una semana, era el primero. Lo único que había cambiado era el espacio donde esta persona se desenvolvía, ¿vale? Esto nosotros tenemos que asumirlo porque lo que nosotros nos estamos enfrentando es un concepto muy social en dos perspectivas muy rápidas, ¿no? Social en el fondo porque es lo que nosotros necesitamos para poder comparar si una persona es buena o mala. Es decir, yo siempre lo explico lo mismo, ¿no? Si hablamos de un futbolista famoso, Messi, si no hubiese más jugadores de fútbol en el mundo, nadie diría que es el mejor. Y si no va gente a verle, pues nadie se preocuparía de Messi. Es un concepto social, es un concepto que necesita de la sociedad para reconocer a los buenos, ¿no? Y al mismo tiempo es un concepto social, porque está muy condicionado por la sociedad en la que nos movemos. Fíjese, por ejemplo, por ponerles una casuística de lo que aquí en España podría estar ocurriendo a nivel social, pues nos enfrentamos a una realidad donde la natalidad claramente ha disminuido mucho, donde somos uno de los países más viejos del mundo y donde la oferta deportiva cada vez más amplia. Es decir, se da lugar a una pelea entre las distintas disciplinas deportivas. ¿Quién no quiere a un deportista de 1,90 que sea explosivo, fuerte, que sea rápido? Pues muchos deportes están interesados en este deportista, ¿no? Y la oferta deportiva que existe hoy pues, hace que haya una competencia donde es muy difícil captar a un talento para un deporte. Evidentemente hay problemas asociados a esto de
un aumento de la natalidad infantil que se está observando a nivel mundial, consecuencia de un tipo de evolución social donde el ocio ha cambiado mucho, donde ha disminuido claramente la cantidad de actividad física y ha dado paso al lugar a otro tipo de actividades lúdicas que ocupan el tiempo del ocio, ¿no? Y todo esto, obviamente, condiciona mucho porque en el fondo lo que está haciendo es disminuir claramente la masa crítica de deportistas. Y cada vez son menos, ya no hay tantos. Esto ha obligado siempre a afrontar esta idea, cambiando esa perspectiva de, en vez de detectar al deportista, vamos a intentar conservar, vamos a intentar desarrollar a aquel deportista que presente ciertas características, ¿vale? Bueno, si quisieran avanzar un poquillo en este tema, pues otro de los estudios o artículos que les recomendaría es este que aparece aquí, donde puntualiza mucho mejor quizás lo que les acabo de nombrar, ¿vale? Pasando un poco ya a la segunda parte, lo que sí es verdad es que hay ciertos problemas tradicionales en este ámbito que todavía no se han solucionado y que en la actualidad podemos encontrar como nuevas perspectivas, ¿vale? Que quizás esto sería un poco la parte más práctica. Entonces les voy a nombrar algunos, simplemente por fomentar incluso el debate y que les sirva a ustedes de reflexión. Un problema clásico que todavía no ha sido superado claramente es este. Probablemente podríamos hacer ahora mismo una encuesta a través de Facebook y si yo les pregunto quién de ustedes considera que va a jugar más minutos, si es el número 2 o el número 12, probablemente a lo mejor coincide mucho con lo que yo pienso, que probablemente el 12 juegue más minutos. Es porque tradicionalmente este tema no lo hemos afrontado desde el punto de vista de la maduración del deportista. Siempre se ha hecho desde valores condicionales, valores antropométricos, algunas veces psicológicos, pero casi siempre se obvia el aspecto madurativo del deportista. Y es preciso, es obligatorio clasificar a los deportistas en función del nivel madurativo para poder tener una herramienta que nos permitiese comparar mejoras. Esto es una de las grandes lagunas que existe en la universidad actual y que probablemente podamos encontrar ahora mismo ciertas propuestas para tratar de solucionar esto, como es esta que aparece ahí del biobanding, ¿no? Una estrategia que trata de clasificar al deportista en función del nivel madurativo para a partir de aquí crear una competición adecuada a ese nivel madurativo. Algunos experimentos aplicando esto se han utilizado especialmente en el Reino Unido en el ámbito de la Premier League, con las academias de los jóvenes jugadores, y parece que los resultados a priori son positivos, ¿no? Yo creo que esto podría ser una herramienta que habría que explotar probablemente. Otro de los debates clásicos que aparece aquí siempre y que hoy en día parece que de nuevo vuelve a retomarse es el tema de la especialización precoz, ¿no? Hoy en día hay mucha gente ahí dándole vueltas. Siendo un campo difícil que a mí me gusta ir con bastante prudencia aquí por el hecho de que al menos yo todavía no he encontrado una definición exacta de lo que es especialización precoz. No sé si es entrenar 3 días, 4 días, 5 días o practicar un solo deporte. No está nada claro esto. Sí que es verdad que aparentemente esto nos está planteando como que existen como 2 caminos distintos para poder llegar al rendimiento. Habría un camino por aquí, el de la derecha, en morado, donde nos plantean que se puede llegar a través de la especialización precoz, practicando un solo deporte y entrenando mucho ese deporte. En otro camino, más el azul, nos plantean una estrategia distinta, como basada en que al principio practiquemos muchos deportes, juguemos mucho y que poco a poco, a medida que el sujeto va creciendo, pues se vaya reduciendo el número de deportes y el entrenamiento pues vaya adquiriendo una estructura cada vez de más calidad, ¿no? Estas 2 alternativas siempre están presentes y me parece que como conclusión importante le diría aquí esta, que lo contrario también es cierto. Porque ¿cuál es la realidad de esto? Pues miren, yo creo que a todos nosotros nos gustaría y nos encontramos muy cómodos en la idea de, como algunos estudios, y este que presento aquí, refleja el hecho de que una de las grandes diferencias que hay entre los mejores deportistas
es que cuando eran pequeños dedicaban más tiempo a jugar y a practicar muchos deportes. Y esta es una idea que probablemente muchos de nosotros compraríamos y nos gusta, porque parece que respeta mucho el desarrollo madurativo del deportista, el desarrollo psicológico, emocional, que tienen menos problemas a nivel de lesiones. Incluso han encontrado evidencias de que en el largo plazo, el desarrollo de la carrera del deportista es incluso mucho más beneficioso porque el número de lesiones se reduce. Esto es una idea súper atractiva para nosotros, ¿vale? De esta manera, además, un deportista puede practicar muchos deportes, con su capacidad para elegir el deporte donde quiera triunfar, pues tendrá cierto razonamiento porque ha experimentado muchas cosas y ya sabe. Entonces, esto es interesante, pero yo siempre digo que aquí hay una pelea clara entre esa propuesta teórica que viene del mundo teórico y lo que es la realidad. Y creo que aquí la realidad también tenemos que observarla, la realidad social. Por favor, ¿me pueden decir a qué deporte se puede jugar este chaval que mide 2,18 con 15 años? ¿A qué deporte se va a dedicar Víctor Buenmañana con 2,15? ¿A qué deporte? Y podría poner un montón de casos. ¿Y a qué deporte se va a dedicar un chaval que nazca en Canadá o en Nueva Zelanda? Yo creo que aquí hay un factor claramente de carácter cultural que influye muchísimo en qué tipo de trayectoria siga cada deportista. Porque si alguien quiere dedicarse al fútbol en Argentina, probablemente tenga que jugar al fútbol desde muy temprano. Porque si no entra en el sistema va a ser muy complicado. Por eso yo creo que estas dos trayectorias deberían diferenciar entre lo que son deportes de rendimiento precoz. Hay algunos deportes como la gimnasia que tienen un rendimiento a una temprana edad y por tanto exigen esa especialización. Hay otros deportes de rendimiento tardío, como pueden ser los deportes de equipo, que a lo mejor sí puede permitir al deportista practicar muchos deportes. Y hay deportes de un gran impacto social y de gran profundidad que van a exigir que el deportista también se implique pronto. Este es otro de los temas que hoy en día están muy en debate. En tercer lugar, y cambiando un poco el ámbito, yéndonos al mundo de la psicología, quizás de forma sorprendente, no sé si han visto noticias respecto en los últimos años, sobre todo en el último año, han aparecido muchas noticias en torno a grandes deportistas que tienen problemas psicológicos especialmente graves en un momento determinado de su carrera deportiva y que les ha hecho muchas veces plantearse la idea de abandonar el deporte. Algunos, o la mayoría, han tenido estrategias para poder superar esto. En este ámbito, lo que ocurre es que la mayoría de las veces que se ha afrontado esto, se ha afrontado como de un modo destructivo, describiendo un poco las cualidades psicológicas que un deportista de alto rendimiento debería tener. Oye, puede tener tolerancia al esfuerzo, capacidad de sufrimiento, capacidad de concentración, un montón de capacidades psicológicas. Pero el énfasis quizás, y es donde hoy en día se empieza a poner más, está en el hecho de cómo podemos llegar a desarrollar esas estrategias psicológicas a lo largo de la carrera del deportista para conseguir que cuando lleguen esos momentos malos el deportista lo pueda. En este ámbito, entonces, hay dos aspectos muy concretos y muy rápidos que sí quisiera señalarles. La primera es lo que los expertos llaman traumas, ¿no? Esa necesidad de que en la trayectoria del deportista haya problemas que les ayuden a desarrollar estrategias psicológicas que en el futuro van a necesitar. Frente a una idea de vamos a darle al deportista todo lo mejor posible, el mejor entrenador, las mejores instalaciones, el mejor entrenamiento, la mejor recuperación. Frente a esa idea hay personas que plantean lo contrario, es decir, cuidado que nos estamos pasando y al dar todo lo bueno al deportista, lo que estamos haciendo también es quitarle estrategias psicológicas que les permitan superar problemas que le van a llegar. De hecho, esta literatura está avanzando mucho últimamente y son muy llamativos los resultados, porque uno de los aspectos que están encontrando es que diferencian a aquellos ganadores, o sea, los que han ganado las medallas olímpicas sobre el mundo, frente a otros que estuvieron en las finales o casi ganaron, es el hecho de las estrategias que ellos utilizaban para enfrentarse a los grandes problemas que han tenido en la vida. Especialmente relevante es este estudio, se lo recomiendo porque es la biografía de los campeones olímpicos
frente a otros deportistas que estuvieron en las mismas finales olímpicas. Y muy llamativo el primer resultado, que nos plantea que una de las cosas que explica mejor el que una persona haya ganado es el hecho de que en su vida ha tenido alguna experiencia vital negativa que le hizo desarrollar estrategias cognitivas y psicológicas emocionales que le permitieron superar esto junto a experiencias positivas en el deporte. Evidentemente, tratando de ser objetivo, esto está hecho desde el mundo de la psicología. Pero es verdad que desde el punto de vista práctico hay muchos entrenadores, y yo estoy bastante cerca de esta opinión, que plantean esto. No, quizás no nos estamos pasando demasiado en darles tantas facilidades al deportista. Uno de los ejemplos clásicos en este sentido es el entrenador de Rafa Nadal, donde siempre lanza esta pregunta. ¿Cómo es posible que hoy en el mundo del tenis actual los grandes campeones sean campeones ya de muchos años y la gente joven no haya sido capaz de desbancarlos? Y mucha de su explicación está en torno a esta idea. Desde el punto de vista psicológico también les querría citar un último punto muy importante, que aquí es donde hay una gran laguna y tenemos poco conocimiento. Porque casi todos los estudios que se han hecho se han encargado de estudiar a personas, a deportistas que sí han alcanzado el éxito. Pero sabemos a ciencia cierta que son más los que no han alcanzado el éxito. Y aquí nos falta mucho por conocer. ¿Qué es lo que les impidió llegar? ¿Cuáles fueron los principales problemas? ¿Fueron problemas de carácter físico? ¿Fueron problemas de entrenamiento? ¿Fueron problemas de oportunidades? ¿Fueron problemas de lesiones? Muy poquita literatura al respecto. Aquí hay los 3 artículos quizás más relevantes y que han salido muy pocos años, pero no es suficiente, porque incluso la estrategia que ellos utilizan a veces es preguntar a entrenadores, la opinión de entrenadores. Con lo cual este sería uno de los grandes campos que es necesario profundizar. 3 minutos y acabo. Simplemente les planteo 2 cuestiones más. Otra de las cuestiones críticas hoy en día es que en esa trayectoria del deportista no todos los momentos son iguales, sino que hay momentos especialmente críticos, transiciones que se denominan, que son especialmente importantes y relevantes. Una de ellas es el cambio de la categoría junior o de sub-18 o de amateur a un ámbito profesional, un ámbito senior, un ámbito pues, de un deporte adulto. Esa trayectoria, esa travesía, pues se observa que está siendo especialmente difícil y que en general es ahí cuando más deportistas abandonan, no llegan a alcanzar ese éxito. Ese es uno de los grandes temas quizás más olvidados y que ahora se están estudiando un poquito más. Les recomiendo esta revisión que trata en profundidad y es verdad que lo que ocurre aquí es que el deportista pues se enfrenta a un montón de barreras y de problemas donde tiene que adaptarse a un nivel de exigencia físico muchísimo mayor, a una necesidad de mostrar constantemente su capacidad, a una mayor exigencia mental, etc. Y esto requiere de un montón de estrategias de todo el entorno que rodea al deportista, pasando por su familia, entrenadores, clubes, el sistema incluso, que observe esto. Probablemente podríamos entrar aquí en el debate clásico de si sería necesario incluir algunas categorías más de formación en vez de dejar que el deportista a los 18 años ya pase el mundo adulto o el mundo senior, ¿no? Cuando eso es especialmente amplio. Y finalmente, ya el último tema que les lanzo sería esta idea de últimos conceptos que aparecen aquí, donde sí quiero cambiarles toda la perspectiva, claramente. Aquí hay 2 conceptos especialmente distintos que nos ayudan a rompernos un poquito la mente. Que el primer concepto es Mature Age Talent Identification y el segundo es la transferencia del talento. Transferencia del talento, que es un concepto que hoy en día ya se tiene muy asumido, porque incluso en este artículo que les reflejo aquí, que acaba de ser publicado esta semana, ya lo entienden como una fase más propia de todo este proceso, ¿no? ¿A qué se refieren estos talentos? Pues les voy a poner ejemplos claros y directos para que lo entiendan. Mario, por favor, ¿qué estás ahí atendiendo? Imagínate que ahora quieres hacerte una ensalada. ¿Qué tomate cogerías?
Espera que quiero... ¿Qué tomate? ¿El rojo? Sí, para hacerte la ensalada hoy. El rojo, ¿Por qué? porque está maduro. Y porque fallas menos, ¿no? Y la verdad que sí, el verde lo veo un poquito más duro, ¿no? Correcto, pues esto es lo mismo. Ese es el concepto de Mature Age Talent Identification. Retrasar este proceso de selección del deportista, dejar que acabe el proceso de maduración y seleccionarlo en edades mucho más tardías, en torno a los 18 o 20 años, porque de esta manera el proceso tendrá muchos menos errores. Desde el punto de vista económico habrá más rentabilidad y desde el punto de vista de éxito deportivo seguro que tendremos más posibilidades. Disculpame que meto un bocadillo ahí, pero lo que estaríamos ahí es cuidando la salud, la longevidad del deportista y menor cantidad de incidencia de lesiones a futuro porque respetamos el proceso madurativo. Correcto. Y además, el éxito del sistema. Porque no olvides que en sí todo este debate del desarrollo del talento es una cuestión económica donde tenemos que decidir a qué vamos a destinar los recursos que tenemos. ¿Vale? Sí, sí. De esta manera lo decidimos bastante mejor. El otro talento que nos queda por hablar es este. La transferencia del talento. ¿Es posible cambiar de un deporte a otro? ¿Es posible que los deportistas compitan en dos deportes distintos, ¿vale? La realidad es así de clara. Hay deportistas que lo hacen. Y hay sistemas deportivos que en algunos deportes tienen excedentes de deportistas, mientras que en otros deportes les faltan deportistas. Y entonces podríamos llegar a la idea de que si hacemos una transferencia de deportistas de un deporte donante a un deporte receptor, podemos seguir teniendo éxito. Por ejemplo, ¿podemos asumir que el mundo del fútbol tiene excedentes de deportistas? Sí, porque esto está demostrado, que aproximadamente el 1 o el 2% de los futbolistas que hay en el mundo son los que llegan a tener un contrato profesional. ¿Qué hacemos con el resto de los deportistas? ¿Qué pasaría si los pasamos a otras especialidades deportivas de un menor impacto? Bueno, pues esto se ha hecho, se está haciendo en algunos sistemas de desarrollo del talento y el éxito que han tenido es muy elevado. Esta idea de transferir el talento, lo que en el fondo está planteando es que le damos una segunda oportunidad al deportista, aumenta la posibilidad del éxito porque se está haciendo en edades más tardías, aumenta la posibilidad de recuperar la inversión realizada y reduce bastante el proceso de incertidumbre. Bueno, pues yo hasta aquí he llegado, no sé cuánto tiempo he utilizado, probablemente más de lo previsto, y espero que les haya servido de algo y estamos dispuestos aquí a todas las preguntas que consideren oportunas y a tener un debate lo más rico posible. Sí, sí. Dejo de compartir la pantalla. Correcto. Creo que yo al menos tomé un par de conceptos interesantes así rápido, que el 0,4% llega, que esta transferencia de algunos deportes más masivos estaría ayudando a los chicos a evitar la frustración. Y la pregunta que tiraría como disparador inicial ahí es, ya que estamos bastante nosotros preocupados por el tema del desarrollo de las habilidades en edades tempranas como soporte de las técnicas deportivas, las estrategias que se utilizan o que ustedes conocen de otro ámbito diferente a nosotros en América Latina, ¿cuáles serían en el periodo de desarrollo, ¿no? O sea, en desarrollo, las escuelitas de fútbol aquí o de básquet empiezan a los 5 o 6 años, inclusive ya hay escuelas de golf, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las propuestas? Si yo tiro esto solo entre que el porcentaje es 0,4 y la especialización temprana, salvo en deportes, gimnasia, danza, natación, X. ¿Cuáles serían las opiniones? Y ya tiro esto a toda la mesa para que discutamos y que Simón me pase algunas preguntas, ¿no? O Alejandro se la está copiando de ahí. No sé si te entendí bien la pregunta, Mario. Tu propuesta decía, oye, pues entonces, ¿qué hacemos? Digo, si solamente el 0,4 llega a la elite y hay transferencia de algunos deportes masivos como el fútbol a otros deportes,
¿cuáles serían las estrategias para hacer en la etapa de desarrollo con respecto a las habilidades motrices? Si esto que vos planteabas del verde, de hagamos de todo un poco, total después vemos qué pasa, ¿y cuáles serían las estrategias de las habilidades? Porque a mí personalmente, a nosotros en Cerebro Deportivo nos preocupa la falta de trabajo del desarrollo de las habilidades básicas, caminar, correr, saltar, del atletismo, por ejemplo, que serían básicas, como para después trasladarla a los deportes, ¿no? Sería más o menos así rápida la pregunta. Claro, como te decía, yo creo que desde nuestro ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte todos estaríamos de acuerdo en eso, ¿no? En cuanto más aumentemos el bagaje motriz y la riqueza motriz del niño o de la niña, pues esto es lo que consideramos que es lo más adecuado, ¿vale? Quizás a mí lo que más me parece interesante de esto son dos cuestiones. Primero, que evidentemente creo que es lo correcto y que es lo que deberíamos hacer, intentando retrasar lo máximo posible la especialización, porque siempre hay tiempo, entendiendo que hay deportes de gran profundidad y gran impacto social que hay que tener cuidado con ellos. Pero lo positivo de esa amplitud en cuanto a los deportes a practicar y en cuanto a las experiencias motrices que pueda tener el deportista está en el hecho de que eso lo que va a permitir al deportista es mejorar en su capacidad de aprendizaje y en su adaptabilidad motriz a distintos gestos. Esa es la hipótesis fundamental que nosotros tenemos, ¿no? De tal manera que si un deportista es capaz de correr, saltar, trepar, lanzar y tiene todas las habilidades y gestos específicos, pues quiere decir que su adaptabilidad motriz es muy grande. Bueno, acá hay una pregunta que ya la respondiste con respecto a lo multideportivo y con respecto al fútbol argentino, lo que están comentando aquí es que jugadores con orígenes sociales complicados han logrado mejores resultados que aquellos criados en ambientes protegidos, que estaría en coincidencia con tu propuesta, tu trabajo el trabajo de investigación de los que sufrieron alguna cuestión, ¿no? Así que... Sí, eso está muy demostrado, donde evidentemente por dos lados. Primero, porque hay deportes que exigen un estatus socioeconómico, entonces hay deportes de nivel socioeconómico elevado, como puede ser el tenis, como puede ser el esquí, etcétera, ¿vale? Donde tienes que tener el golf, un nivel económico muy elevado, y hay deportes de nivel socioeconómico un poco más bajo y que permite que otro tipo de poblaciones lo desarrollen. Por ese lado, seguro. Y por el otro lado, como preguntaba esta persona, está claro de que seguro que en su vida ha tenido que superar más de una dificultad, eso le ayudó a desarrollar sus estrategias psicológicas emocionales para afrontar problemas que haya tenido en el desarrollo de su carrera deportiva. Julio, ¿tú qué opinas? ¿Qué aportes? Bueno, efectivamente, como dice Alberto, yo creo que esta última parte a la que refiere es fundamental. Hay dos modelos en el mundo que debemos considerar en este sentido, ¿no? El hecho de la dificultad inicial, como son todos los países del este en el periodo de posguerra. Yo creo que la línea del planeta Croacia, Serbia, Bosnia es fundamental para entender lo que supone el partir de dificultades económicas, socioculturales en una posguerra y sobreponerse al fin, y otro modelo es el vuestro. O sea, precisamente los jugadores argentinos se caracterizan por eso, ¿no? Y yo creo que ese factor de partida, junto con las variables de carácter cineantropométrico, sobre todo ya las cuales no hay intervención, a no ser que haya algún tipo de dopaje genético o influencia sobre la maduración, pues son dos aspectos, dos variables fundamentales en la selección de deportistas. Yo creo que con esas dos premisas en muchos países del mundo no parte como inicio, por lo tanto tienen cierto nivel de desventaja. Y luego creo que Alberto en esta trituración que ha hecho del estado del arte, como nos ha sintetizado todo, creo que hay dos conceptos importantísimos. Uno, él hacía mención a los transfers en el deporte, efectivamente, como en los Juegos Olímpicos de Londres el comité hizo especial hincapié en cómo en algunas modalidades límite, de componentes condicionales límite, los traspasaban a otro tipo de pruebas donde destacaban. El ejemplo más claro es el ILIS en rugby, un deportista que tiene en 100 metros menos de 10 segundos, le pasan a rugby a 7 y es imparable, ¿no? Le dan el balón y hace ensayo porque es imparable. Ese modelo de transfer es un concepto modernísimo. Aún así todo, yo iría un paso más allá y diría que tenemos que sacar transfers en el deporte de otro tipo de poblaciones.
Y se me ocurre, ¿no? De pronto, por ejemplo, los malabaristas que hay en el circo nos pueden dar muchos transfers de cómo debe ser la inteligencia espacial. Muchos cambios de deportes de plano son triaxiales y a veces no tenemos suficiente adaptado nuestro sistema de equilibrio. O cómo los músicos nos pueden dar inteligencia temporal en el ritmo y en el tempo, que en deportes de conjunto es tan importante a la hora de trasladar el timing. O los políticos en su inteligencia social y cómo podemos asociarnos con nuestros compañeros y con nuestros contrarios. Y sobre todo hay uno que a mí me parece fundamental, y es que el deporte no tiene riesgo vital, a no ser que hablemos de modalidades como el himalayismo. Y hay profesiones en las cuales si tú cometes un error o realizas un fallo, inmediatamente eso supone perder la vida. Entonces, ese factor condicionante de riesgo vital añadido al tiempo de otras profesiones nos puede traer muchos transfers a la hora de realizar toma de decisión. Y en este sentido, el entrenamiento neurológico, el gran desconocido, porque evidentemente en la medicina moderna también sabemos muy poco sobre el sistema nervioso, puede marcar diferencias. Yo recuerdo una conferencia de un buen amigo, Jaime Sampaio, en el cual nos mostraba cómo en su centro hacía unos juegos con deportistas en áreas de formación en las que en un entorno de caos les obligaba a jugar con balones de muchos tamaños, a un niño le vendaban el ojo, al otro no, en uno le tapaba los oídos, aislaba sentidos, algunos iban con la mano izquierda inmovilizada, es decir, una serie de conceptos que yo creo que están asociados a las personas que son talentosas, ¿no? Que sí observamos que sin saber definir muy bien, porque como muy bien dice Alberto es multifactorial, todos tienen una gran capacidad nerviosa, ¿no? Es decir, son personas que van por delante en muchas cosas. Y yo creo que es el gran desconocido en este momento del mundo de los talentos y en general en el mundo del deporte. Yo podría resumirte ahí entonces que el talento es el que resuelve situaciones y va pasando como en el Tetris estadio de nivel y puede ir superando, ¿no? Sería algo así. Sí, podría ser un buen símil. Sí, lo que pasa es que, bueno, efectivamente, es un buen símil, ¿no? Pero sobre todo, independientemente del concepto, puede haber muchos, yo creo que la variable importante de modificación es cómo nuestro sistema nervioso recibe y responde. Son los dos. Y eso está asociado a parámetros neurotransmisores que todavía ni siquiera conocemos. Como hay personas que son capaces de tomar decisiones rápidas, correctas, en breves espacios de tiempo y en situaciones de incertidumbre, ¿no? Esa variabilidad del contexto, esa adaptación al medio, pues hace que su capacidad de respuesta sea menor. Y eso va asociado con los deportistas respondedores o no respondedores, de lo que todavía sabemos muy poco. Entonces, a pesar de que esta pregunta que te planteas vos, Julio, se la voy a dejar a Pedro Cáfaro, el doctor, que el lunes va a hablar sobre este tipo de cuestiones. Después le voy a apuntar porque ellos están trabajando e investigando en el laboratorio el tema de la memoria, las conexiones nerviosas y demás. Yo creo que ahí es donde deberíamos empezar a como decís vos, a articular, ¿no? Alberto, ¿querías decir algo? Sí, me parece hay un tema que a mí me llama mucho la atención en esto que apuntaba Julio de la transferencia del talento, que la mayoría de los casos que hoy se conocen al respecto no se producen entre deportes de características similares, sino que son deportes bastante distintos y dispares. He puesto un ejemplo que era del atletismo al fútbol, Julio ha puesto otro que era de la velocidad al rugby, y entonces lo interesante quizás aquí es entender que no es tan relevante el tipo de deporte, sino son otras variables mucho más relevantes las que hace que esa persona quiera, lo haga y además tenga éxito, como es las que apuntaba Julio, o desde otro punto de vista más psicológico, más social, el hecho de sentirse reconocido y ganar ya de por sí le gusta mucho más a la persona que a veces independientemente de la especialidad deportiva, ¿no? Esto también es otra variable que se está metiendo por ahí, ¿vale? Me gustaría preguntarle, antes de hacer una pregunta a Alejandro, a Rubén, que sos joven, estudiante, ¿cuál es tu visión escuchando estas cosas, tú que estás empezando esto de tu carrera y que nos escuchás a nosotros hablar de cosas que a lo mejor te quedan muy lejos o muy cerca, no conozco tu trayectoria, corro con ese riesgo? ¿Y qué opinas tú desde otro lugar, no? Desde el estudiante que está viendo la formación, y como hay gente que nos escucha y después va
a escuchar el video y que se pregunta, tiene más preguntas que respuestas. ¿Cuál sería tu visión de esto, no? Bueno, buenas tardes, noches en España. Lo primero, daros las gracias, ¿no?, por darme la oportunidad de estar aquí y un poquito más que añadir a lo que han dicho. Sí que es cierto que me gustaría enlazar un poquito con algo que ha dicho Alberto y, bueno, a ver si puede él o cualquiera de vosotros encontrar una solución a esto. Sí que es la conclusión que yo he sacado de todo lo que habéis comentado es que, corregidme por favor si me equivoco, detección de talento como tal no existe, porque sí que es cierto que es un proceso muy largo que depende de muchos factores. Entonces, sí que es cierto que hay investigaciones ahora mismo en relación al desarrollo del jugador o del atleta a largo plazo, y muchas de esas investigaciones, lo ha mencionado Alberto, son, bueno, lo que es el biobanding, que consiste en agrupar al atleta o a los jugadores en función de su etapa biológica, perdón. ¿Creéis que sería una buena solución? Porque yo, por ejemplo, desde que he salido, por ejemplo, hace 4 o 5 años que terminé la carrera, no he visto, o digamos, no he tenido ese contenido que a lo mejor me haya podido ayudar para poder trabajar con esos atletas. Pero Alberto, por ejemplo, ha comentado que a lo mejor una posibilidad para, digamos, agrupar a esos atletas en función de su etapa biológica, pues sería, digamos, alargar o bien las etapas formativas, entendido bien, ¿no, Alberto? Alargarlo, tener una U19, una U20 o, digamos, que el paso a la categoría senior. La U23. U23, que el paso no sea tan alto, tan elevado, pero mi pregunta es, ¿cómo influiría ahí el biobanding? Es decir, ¿sería necesario a lo mejor alargar esas categorías para que consigamos, ya que hemos visto que solamente un porcentaje muy pequeño realmente de esos atletas llegan a la élite? ¿Sería interesante a lo mejor aplicar un sistema más de biobanding o bien alargar esas categorías? No sé si realmente tú lo ves desde ese punto de vista de ser muy parecido o... Yo creo que ahí ustedes de España y Alejandro acá de Argentina pueden dar dos visiones de lo que sería poner un jugador de 15 años a jugar en primera, sería así, o lo esperamos hasta los 21 años, sería así el resumen. Así que entre Alberto y Julio de ahí y Alejandro de acá, son ustedes que son entrenadores. Julio, empiezas tú. Bueno, a ver, yo creo que ahí intervendría también otro concepto, ¿no? Y es el talento del entrenador. Está buena esa, ¿eh? Que puede ser otra línea de estudio interesante. A ver, yo creo que hay muchos conceptos. Creo que es una reflexión correcta, muy amplia. Habría que acotarlo un poco más, ¿no? Para poder definirlo mejor. Creo que la clasificación también puede tener muchos criterios, ¿no? Es decir, agrupar personas se puede hacer como variables independientes, se puede utilizar muchas formas, ¿no? Es realmente complejo. De todas formas... Perdona, Alberto, no sé. Sigue tú, que habías acabado. No, eso que me parece que la forma de agrupar que también requiere de investigación de peso, ¿no? Porque a veces el sistema de clúster o el sistema de asociación muchas veces igual no es correcto lo que estamos haciendo, ¿no? Tendemos en la investigación a hacer agrupaciones clásicas y hay que afrontar el rendimiento, no solo en talentos, sino en otras facetas de otra forma, ¿no? Por eso me parece que hay que acotar mucho más, hacerlo más, para que no haya tantas variables de contaminación, porque al final muchas de las cosas que salen ideas surgen conceptos, pero no se van a ir, creo. Yo sí tenía otra pregunta ahora cuando Alberto acabe Espera, Julio, que completamos esta. Sí, Alberto contesta y Alejandro, y después hace la pregunta. Iba en la misma línea de Julio. De hecho, en este sentido, a ver, aquí nosotros siempre corremos el riesgo, y yo creo que esto es como si condición humana, que vamos de un extremo a otro, ¿no? Y ahora de repente aparece el biobanding, y parece que es la solución fantástica y perfecta. Y esto hay que tomarlo con mucha más cautela, primero porque los resultados son muy pequeños, muy pocos los que han experimentado, y los propios autores explican que nunca se debe entender esto como una cosa u otra, sino como
otra opción más complementaria a una clasificación en función de las categorías clásicas, ¿vale? Y que nunca son alternativas, sino que son complementarias, estrategias complementarias. Y la propuesta que ellos hacen incluso es compatibilizar dos modelos de competición distintos, ¿no? Porque ambos modelos de competición puedan tener incluso sus propias ventajas y sus defectos, y el defecto de uno pueda ser arreglado por la otra, ¿no? Entonces, nunca se plantea como estrategias alternativas, sino como más bien complementarias. ¿Vale? Y luego, obviamente, ya si te vas a categorías superiores, a años por encima de los 18 y 19 años, yo creo que este debate ya es otro, porque efectivamente ahí el proceso madurativo debería haber finalizado, ¿no? La mayoría de los casos de las personas habrá finalizado. Acá preguntan si habría que modificar la edad de los Juegos Olímpicos, si de un deporte como el rugby, el atletismo, el básquetbol, preguntas así con respecto a cómo creen que podemos trabajar los desequilibrios entre la madurez deportiva y la especialidad, ¿no? Y Alejandro que conteste ahí y le dejo eso también pendiente y tienes tú la pregunta, Julio. Porque las preguntas que van haciendo son medias mezcladas, algunas se responden automáticamente. ¿Ale? Sí, principalmente, bueno, tomé un poco de lo que dijo Alberto, Julio y Rubén también. Primero ubicarlos que yo siempre he trabajado con niños y jóvenes, nunca trabajé en el alto rendimiento, siempre trabajé en lo formativo y que una de las preguntas que también esta la voy a dejar como disparador es si realmente los programas de detección de talento son útiles o no, ¿sí? Porque acá nosotros estuvimos hablando de respetar los procesos de maduración, de crecimiento y desarrollo, y en el cual creo que con este afán del resultado, especialmente en categorías formativas, que es lo que yo siempre he trabajado, con este afán del resultado, por ahí, como decía Alberto, a veces, y como decía Julio también, con esto de nosotros los entrenadores, que a veces no tenemos claros los objetivos de que quienes estamos formando, y en esto de lo que decía Rubén un poco, de qué habría que hacer, si alargar las categorías, ¿sí? O no. Yo, y creo que nosotros, bueno, como grupo estamos trabajando hace mucho tiempo en esto de respetar los procesos, porque creo que a partir de los procesos y de cómo nosotros, desde nuestra postura como entrenador, es como podemos ir viendo esto de los talentos. Yo creo que en la cantidad de años que tengo han sido, como decía Alberto, muy pocos los que han llegado a estos niveles de alto rendimiento. El tema es que nos tenemos que preguntar, nosotros quienes estamos en la formación, qué tipo de funciones cumplimos con esto, si lo que realmente nosotros pretendemos es ser detectores de talento o formadores de personas. Entonces, por ahí es mi pregunta, por eso yo siempre una de las preguntas que tengo, y la dejo ahí picando, si realmente los programas de detección de talento son útiles o no. Sí, inclusive están haciendo preguntas si Messi juega bien en la selección o no, qué pasa con los chicos que juegan en categorías superiores y juegan en 3 categorías, medio se van respondiendo las preguntas, así que Julio, dale vos con la pregunta, Alberto. Espera, déjame que entre aquí en el debate que planteaba sobre si los programas de detección de talentos son buenos o no. Bueno, esto está bastante analizado y cuantitativamente los datos son abrumadores, no merecen la pena, no tienen sentido porque el rendimiento es muy poco y la pérdida de deportistas es muy grande. Pero, curiosamente, de las poquitas investigaciones que hay al respecto sobre deportistas que no han llegado, una de ellas plantea esta circunstancia. Y entonces tratan de analizar a deportistas que no llegaron, pero que estuvieron embarcados durante mucho tiempo en un programa de detección de talentos. Y lejos de tener una visión negativa del proceso, ¿no? El deportista tiene una visión
bastante positiva porque entiende que le dotaron de muchas estrategias que luego en su vida profesional, en su vida personal y, digamos, normal o fuera del mundo del deporte competitivo, le han servido para muchas cosas, ¿no? Para tener una buena vida, ¿no? Entonces, entendiendo que cuantitativamente no tiene mucho sentido, tampoco quisiera yo que tengamos una visión muy negativa porque sigue siendo una buena herramienta el deporte como transmisor de valores, sea dentro del programa de detección de talentos o en un ámbito menos estricto o menos regulado, ¿vale? Pero es verdad que si yo me tengo que mojar, yo no querría un programa de detección de talentos. De hecho, hubo un autor ya muy famoso, Peter Shen, en 1985, que empezó un congreso mundial sobre detección de talentos en Portugal diciendo que la detección de talentos no existía porque era un fracaso absoluto. Yo estuve en Cali Estoy bastante de acuerdo con el planteamiento. Perdón, estuve en Cali hace 3 o 4 años y el responsable de talentos de Canadá dio exactamente lo mismo que vos. O sea, ellos hicieron todo el desarrollo durante 4 años y se dieron cuenta que, en definitiva, los buenos eran buenos, los más o menos, los que dejaban, y que, bueno, justificaban el hecho de poder tener tabulada la población y tener controlada, pero que en realidad, cuando uno va en Argentina vamos a un campo o va a ser un chico alto, como tú mostrabas en las fotos, evidentemente el rápido es rápido, el lento es lento, el fuerte es fuerte, el hábil es hábil, y bueno, creo que los programas de desarrollo son los que uno debería apoyar más que los programas de detección de talento. Yo creo que los programas de desarrollo son, que lo que decís, Alberto, que son mejores que los programas de detección, ¿no? Seguro. Sí, Julio. sí. Julio. Por ahí va hoy ya las cosas. Julio. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que esos estudios han sido reveladores. El costo-beneficio del programa hace que muchos clubes estén tomando la decisión de replantearse si la inversión de tanto tiempo, dinero y medios va a permitir obtener un talento más al final del proceso de una academia en un equipo de fútbol, por poner así. Tu pregunta. Yo también soy escéptico ante esta reflexión. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Alberto porque yo recuerdo hace muchos años en una cena con él, en el año en concreto 1999 en Madrid. Un par de días. Que en una cena me dijo algo que se me quedó, lo tengo en el disco duro y siempre lo llevo en mi mochila, y me dijo, cuando a personas con alto nivel de competencia les preguntas cómo lo hacen, una respuesta muy común entre ellos es no lo sé. Entonces, mi pregunta, Alberto, es, ¿crees que debiéramos de invertir más tiempo en dotar de herramientas, de metodología o en la búsqueda de esos deportistas retirados ya que han tenido mucho éxito y han conseguido altos niveles de performance, intentar que sean capaces de transmitir a un lenguaje coloquial lo que ellos han sentido, lo que ellos han vivido, que muchas veces por falta de educación, por falta de conocimiento, no lo saben transmitir? Y digo esto porque recuerdo 2 conversaciones hace poco con 2 jugadores de baloncesto muy famosos ya retirados, los 2 bases, y como una simple comida hicimos una especie de ensayo anecdótico en el cual les íbamos dando pequeñas herramientas y ellos iban soltando toda esa información que durante años tenían guardada, ¿no? Y me llamó la atención como uno de ellos me decía cómo durante el partido era capaz de llevar perfectamente temporizado, más que el resultado, los sistemas, las jugadas, el número de pases que había dado a cada una de las 2 estrellas del equipo, las veces en los que había tenido que tomar una decisión y se había decantado por dar la solución al tirador exterior o al jugador interior, el que al final del cuarto hubiera sido capaz de dar la posibilidad de meter puntos parecidos a los 2 jugadores clave del equipo. Entonces, ese tipo de cuestiones me llamaron mucho la atención, porque al final estas cosas no aparecen en los libros, no aparecen en los estudios, pero te das cuenta que son factores de gran preocupación entre los grandes protagonistas y que a veces ellos, por falta de capacidad, no son capaces de transmitir. Y viene esto a colación porque Alberto ha hecho un matiz entre aquellos que son deportistas de élite y no han llegado al objetivo, al título, a la medalla, versus los que también han sido deportistas de élite y han llegado. Es decir, en ese exquisito nivel de la superélite hay un factor diferenciador que a uno les hace el oro y a otros la plata, y a otros el bronce, y a veces son décimas o a veces son 2 puntos, ¿no?
quizás plantear estudios teóricos en los que veamos qué puede diferencia hay entre esos dos grupos tan selectivos y sobre todo qué percepción sobre la misma situación pudieran tener un grupo respecto al otro, ¿no? Y quizás pudiéramos sacar algún indicador que todavía no conocemos. Sí, claro, de hecho ese fue el objetivo de ese estudio que hemos dado, ¿no? Que a mí me parece especialmente relevante porque coge a todos los finalistas olímpicos de Londres 2012. Entonces, compara el ganador con el resto de los finalistas, ¿no? en distintas modalidades deportivas. A mí me resulta muy llamativo el primer elemento diferenciador, ¿no? Esa experiencia negativa en la vida. Pero probablemente de todo lo que tú apuntas, quizás Julio y yo lo veo más ubicado en cuanto a la orientación que ese tipo de personas pueden dar a personas que ya están casi en un nivel muy alto y que lo orientan a mantenerse o incluso en la retirada deportiva, ¿no? Que hay uno de los problemas fundamentales que nos enfrentamos cuando investigamos de esa manera, preguntando a esos sujetos tan expertos, es que su memoria en el largo plazo no tienes tanta precisión, se va deteriorando tanto. Entonces, una de las limitaciones es, oye, cuando tú eras pequeño, ¿cuánto entrenabas? Joder, si de eso hace 25 años, esa precisión se pierde, ¿no? Pues ya la información pierde mucha fiabilidad, mucha validez. Es una limitación importante. Mientras que si le llevas la memoria al corto plazo de hace 5 años, cuando jugabas esa final, oye, ese dato todavía lo tienen, ¿no? Pero evidentemente... Aquí me está escribiendo el técnico de la selección uruguaya de futsal, Diego de Alessandro, un amigo, que ayer en un reportaje que le hicieron a Ginóbili, Juan Pablo Sorín, el jugador de fútbol, le preguntaron cómo hacía el Eurostep y él dijo que lo hacía y basta. Y en una charla que tuve con Nora Vega, múltiple campeón de patín, fue campeona mundial de patín en 4 ruedas de madera, 4 ruedas de plástico. Lloró durante 2 años casi a hacer la adaptación en línea y fue campeona mundial en patín en línea. O sea que es un fenómeno, Nora. Y un día, ante una discusión en la Federación de Patín de cómo era tomar decisiones para pasar en el pelotón, yo me junté con ella y dije, Nora, ¿cómo haces para pasar en el pelotón, en la curva? Dice, yo paso cuando está el agujero. ¿Y dónde está el agujero? Ahí. O sea, es como que esto que estás preguntando, Julio, a veces es... uno a veces quisiera poner en palabras lo que estos jugadores, que son expertos, lo hacen casi sin utilizar el lóbulo frontal. Yo diría, metiéndonos un poco en las neurociencias, ¿no? O sea, lo hacen porque lo tienen y si lo tuvieran que pensar es casi imposible poder ejecutarlo, ¿no? Y creo que eso sería casi una repetición durante muchos años de ensayo y error y de empezar a poner en la vía, como decías vos, Alberto, las cosas que le van saliendo bien. Entonces, a medida que vas superando, pero está buena la propuesta. A mí muchas veces se me ocurrió agarrar y sentarme con algunos, y alguna vez lo hice, y contigo lo hicimos varias veces, aún con los jugadores jugando, que hemos coincidido. Sí, sí. Después de un partido empecé a hablar de las jugadas, y vos decís, ¿este tipo cómo hizo? Y yo te la pasé. Esa conversación que dices, Mario, que fue, si mal no recuerdo, en Vitoria en el año 2003, en esa cena estuvimos con Chapu Nocioni, con Luis Escola, con... Creo recordar que estaba también Pablo Filipponi, Sergi Vidal, Thiago Splitter, algunos de ellos campeones NBA, campeones olímpicos, subcampeones del mundo, y Oscar estuvimos Bilbao, hablando de estos temas. Oscar Bilbao, sí, señor. Tú y yo. Oscar Bilbao. Y a mí me llamó la atención cómo algunos de ellos, sin entrar en detalles, por respeto, cómo algunos de ellos guardaban silencio, consciente, cómo otro guardaba silencio por desconocimiento o incapacidad de expresión, y cómo otro de ellos nos dio algunas pequeñas claves. Y entre ellas nos hablaba de un nivel de constancia por encima de la media normal. Recuerdo que fueron las palabras. La palabra fue constancia, muy constante. No recuerdo en qué faceta, yo creo que está asociada al tiro, me parece. Nivel de constancia. Eso está muy asociado a lo que dices tú, lo de sistematización. La duda que me genera es cuál es el momento crítico, la fase sensible para tener mayor estímulo de sistematización en gestos de alta precisión.
no lo tengo nada claro, porque entiendo que muchos gestos, hasta que no los interiorizas bien y no los haces mecánicamente eficientes, es decir, hasta que el gesto sea bien hecho, esté bien, a una alta velocidad, no nos podemos plantear sistematizarlo. Entiendo que hay gente que empieza a sistematizar antes de que el gesto y el aprendizaje motor no esté bien asentado. Y si tú no eres eficiente en una capacidad motora, no vas a poder nunca conseguir que eso se traduzca en éxito, ¿no? Hablo de un tiro, de un golpeo, de un pase. Entonces, a mí me genera ese error. No sé dónde está el rango de entrenabilidad de ese concepto, que me parece crítico en el deporte. A mí me parece interesante lo que estamos planteando en esta mesa, porque lo que nos tiene ahora la reflexión, para ir cerrando y resumiendo, es que lo que tenemos que plantearnos, Alberto, Julio, Rubén, Alejandro, y los que están escuchando, es un planteo didáctico que esté ubicado en el lugar que el alumno lo pueda desarrollar, y somos nosotros los que tenemos que ser flexibles ante la posibilidad de los alumnos y no venir con un programa ya cerrado como que si fuera lo mágico. Y esa etapa sensible que vos planteás, nosotros tenemos que entrenar el ojo y entrenar nuestra capacidad de reflexión y de adaptación a los deportistas, a los niños y a las niñas, porque si no estamos jodidos. O sea, yo creo que el replanteo es didáctico y pedagógico, ya no es de contenidos, porque hacer esto lo sabemos todos. Y picar una pelota o botar una pelota también está bien. El tema es de qué manera esta charla nos permite, desde la ciencia más profunda y desde una canchita cualquiera de cualquier deporte, de las preguntas que nos hacen, ¿cómo hacemos nosotros nuestra práctica docente? Yo creo que este tiempo de cuarentena, a mí por lo menos, me está haciendo hacer una reflexión de mis prácticas diarias. Y yo estoy seguro que cuando vuelva a trabajar voy a ser mejor, pero porque estoy reflexionando mucho, cosa que no hacía. Porque trabajaba, venía, hacía las cosas. Entonces ahora tengo tiempo para pensar. Y me estoy replanteando lo que decís vos, y hemos charlado varias veces estos días entre nosotros, porque me parece que el gran secreto para adelante es ¿cómo hago yo para que ese deportista sea deportista toda la vida? Que tenga amigos, como decías Alberto, y que se lesione menos y que tenga longevidad, pero no longevidad de competir y ser campeón del mundo 60 años. Que tenga longevidad de salud, que no tengan que operarle la rodilla a los 15 años. Yo tengo muchos chicos que se lesionan por exceso, por el afán de ganar partidos. Y hay muchos casos de deportistas de élite que a los 15 años, 20 años, 18 años no estaban en ningún equipo ganador. Entonces, yo creo que el planteo es didáctico, Julio, y me parece que el conocimiento que ustedes nos dan desde una ciencia más dura y nosotros que tenemos más del campo, lo tenemos que empezar a juntar. Y cuando yo trabajo con Rubén, por ejemplo, que tiene 15 años, no le digo, yo estuve con Alberto Lorenzo y hay que hacer tal cosa, sino le tengo que preguntar cómo se siente, qué pasa, todo esto, y hacer un planteo que tenga razón de ser para cada uno, para el grupo, para su maduración, ¿no? Bueno, yo diría para cada sujeto, Mario. Exacto, sí, sí. Para cada sujeto, porque lo que transmití al principio es que esto es muy individual y que lejos de tener un patrón común de actuación donde todas las personas tengan que seguir ese camino, eso ya está demostrado que no es válido. Julio apuntaba antes a los respondedores, no respondedores, que empezamos ahora a asimilar ese concepto y esto es aplicable para todo. El nivel condicional, el nivel motriz, el nivel técnico, el nivel táctico. Y por tanto, esto pasa por individualizar mucho más todas las propuestas, todos los planteamientos, los metodológicos, los de entrenamiento, los de relaciones, todo. En este sentido, lo que dice Alberto, como apunte, que bueno, pues es un concepto que lo estamos viendo en general en todas las ramas del entrenamiento y hace 7, 8, 9 años. Quizás el paso posterior es la personalización. Y ahí, desde el punto de vista científico, lo que nos va a aportar gran información es el concepto de variabilidad intraindividual del propio sujeto, ¿no? Especialmente por lo que dice Alberto, hablamos con individuos, muchos casos son outliers y no hay criterio de comparación. De hecho, los estudios de caso y los single case cada vez los leemos más como fundamento base porque nos dan mucha más información que la comparación entre grupos o la extrapolación de medias, que muchas veces no lo podemos transferir a nuestra población. Entonces, en los próximos años veremos este tipo de estrategias para intentar dar soluciones más personales a los casos de cada uno, porque nuestro contexto es tan diferente y venimos de puntos de partida tan dispares
que las aproximaciones muchas veces no nos dan estímulos suficientes para progresar. Mira, Julio, incluso yo te diría, disculpa. Yo te diría, Julio, que incluso esto está modificando planteamientos conceptuales clásicos, como el propio concepto de planificación. Ahora es una planificación individualizada y adaptable incluso casi a diario, ¿no?, al deportista en función de cómo ha sido su descanso, qué es lo que tiene, en fin, muchas variables que entran ahí, ¿no? Toda esa individualización es la esencia propia o la marca actual del entrenamiento, ¿no? Tal cual. Acá Joan Rius, nuestro amigo de catalán, amigo de Padulies, lo ubicas, sí, ¿te acuerdas, Julio? Joan Rius. Sí, claro que sí. Un saludo. Está hablando de que en el atletismo es más fácil detectar el talento, pero el problema es que se pierden a causa de trabajar mal durante la infancia y la pubertad por esta falta de planificación. O sea, es más fácil detectar el rápido, el ágil, el veloz, el resistente, pero después el tema del abandono o la falta de trabajo de algunas cuestiones que parecen estar instaladas porque son así y no se respetan los estadios que planteabas vos, Julio, quizás a lo mejor a futuro uno debería plantear programas de desarrollo, programas que respeten procesos y que las instituciones nos escuchen a la ciencia un poco más, donde va, como dijiste vos en la parte económica, Alberto, o sea que le va a redituar más porque ese dinero lo van a invertir bien en desarrollar personas que al final se van a instalar en diferentes lugares y no van a egresar espantado del sistema deportivo, ¿no? Pues sin ninguna duda. Lo que pasa es que, claro, ya cuando el problema va más allá del conocimiento científico básico, hasta que se aplica al campo, que está estimado que pueden pasar 5, 6, 7 años, y una vez que se aplica al campo se le dota de recursos para ponerlo en práctica, y después de esa práctica pasa un determinado tiempo hasta que vemos los resultados, estamos hablando de procesos de 15, 20 años. Es decir, si escucháramos mucho más a las personas que abren huella en el mundo, pues iríamos mucho más adelantados. De hecho, hay modelos deportivos que están en ello, ¿no? A mí, yo soy un enamorado del modelo Barça porque creo que tienen un modelo. Luego te puede gustar o no, pero tienen un modelo deportivo. Y el hecho de que permanentemente estén en contacto con los mejores del mundo, y que estén escuchando a las personas que traen conocimiento y que rápidamente lo pongan en práctica, me parece un concepto tan innovador que creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Hay franquicias grandes en el mundo, federaciones, clubes que siguen obteniendo resultados, pero siguen con modelos no contemporáneos. Lo cual no quiere decir que tengan éxito. Es que quizás pudieran tener mucho más de lo que están consiguiendo ahora, ¿no? Creo que el deporte va a una velocidad que ni nosotros mismos somos conscientes de gestionar la información que se genera. Me parece que estamos en tiempo, ya no, vos dijiste un tiempito, pero ya nos hicimos 1 hora y cuarto, Albertito, ¿no? Sí, la verdad que yo me quedaría charlando un poco más de tiempo, si total. Sí, que Simón, nos vamos a por una cerveza y tenemos una cerveza virtual. ¿Haz una cerveza virtual? Yo me arreglo con el mate, ¿no? Pero bueno, me tomaría un pacharán ahí con Julito en Vitoria, ¿no? No, no es mal sitio, no es mal sitio. No es mal sitio, ¿no? Un pacharán, un soco. Hemos estado en sitios mejores, ¿eh? Siempre estando juntos es el mejor sitio, ¿eh? Eso está claro. Alberto, Alejandro cocina que no te puedes imaginar. Cuando vengan a Argentina, porque con la Universidad Favaloro seguramente, con Julito seguro vamos a intentar, pero el año que viene tienes que venirte, Alberto. De última, este año a lo mejor haremos alguna virtual. Ya vas a conocer Santa Fe y vas a poder comer una buena comida con Alejandro, que es un gran cocinero. Te voy a decir una cosa, Mario. Yo todavía no he ido nunca a Argentina. ¿En serio? A ver. No te lo puedo decir más claro. Pero entonces 2021, porque este año está complicado por nuestro amigo el de la corona, ¿eh? Pero está un poco difícil, sí. Está difícil este año, pero el 21 te tenemos que traer, Albertito. ¿Dónde lo firmo? Pero a donde quieras. Venga. Aunque sea comer un asado, no importa, pero vienes. Yo solo voy a comer. Viste, Alejandro, tenés que invitarnos a Santa Fe. Será bienvenido. La verdad que siempre la puerta de casa está abierta. Yo vivo en un pueblo chico, así que bienvenidos serán todos los que vengan. Estupendo, estupendo. Así que
La verdad que es un gusto volver a charlar juntos, como hemos hecho muchas charlas. Simón seguramente me va a tirar un montón de piedras porque él tiene que después editar todo y se le complica, pero la verdad que aprovechando este tiempo, Rubén, agradecerte. Personalmente, los que me conocen saben que apuesto a los jóvenes, ustedes son los que vienen atrás de nosotros. Voy a contar una infidencia de Julio Calleja del año 2002 en el INEF de Madrid, que nos fuimos a comer, que siempre te invitan a comer cuando vas al INEF, Javier San Pedro, y él me empezó a hablar y que quería aprender, ¿no? Ya hace 18 años, y me pregunta cómo podía hacer para aprender. Le dije, ¿qué edad tenés? 30 tenías, ¿no, Julio? 26. 26. Yo tenía 49. Te faltan la cantidad de años de 26 a 49 para poder llegar a algún lugar. Yo creo que lo único que nos hace mejores es el paso del tiempo como el vino, y que aprender de gente de cualquier lugar, de cualquier forma, como dijo Julio, tenemos que empezar a unirnos a otras profesiones, a otras personas, a otros conocimientos, porque el deporte es con personas, y la verdad que lo único que yo le agradezco a la vida es tener amigos que podemos compartir cosas, momentos lindos en general, y disfrutar de estas cosas. Así que yo con esto voy a cerrar porque si no después me pongo más emocional y dejo que cierre Julio al final. Le damos la palabra a Rubén, Alejandro, Alberto y Julio. Y muchísimas, pero muchísimas gracias. Pronto haremos otra y el lunes seguramente nos vamos a invitar a lo de Pedro. Rubén. Nada, daros las gracias, ¿no? Al ser estudiante, pues bueno, sí que es cierto que muchas veces no te planteas hacer este tipo de conferencias o de charlas. Entonces, pues bueno, espero que a muchos estudiantes como yo, pues también les sirva pues para dar el paso, que lo intenten, que pregunten, que se informen, que incluso yo no tenía pensado hoy estar aquí con vosotros. Escribí a Alberto y Alberto, estoy interesado en escuchar la charla. Y me encuentro aquí delante de no sé cuántas personas hablando, o sea que en ese sentido creo que es algo muy positivo y que creo que todos al menos tendríamos que intentar. El hecho de compartir información, formarnos sobre todo los mejores, que estáis ahí vosotros. Y nada, como he dicho, ha sido un placer y espero que haya servido esa pequeña intervención con esa pregunta. Alguna vez te tocará a ti, Rubén. Bueno, todavía queda. ¿Seguro? Todavía nos queda. Primero agradecerles por permitirme seguir aprendiendo. La verdad que un placer. Que una de las cosas que no debemos dejar es de aprender a aprender. Y bueno, hoy ha sido para mí un gran aprendizaje de escuchar mucho. Me gusta escuchar mucho, más que hablar mucho. Simplemente a veces hablo de lo que por ahí uno conoce un poquito más, pero la verdad que un placer y ojalá que podamos repetir esto y que podamos tener muchas charlas más de estas. Así que muchísimas gracias, es mucho lo que nos dejan. Bueno, pues coincido plenamente contigo. Siempre se disfruta más escuchando a los demás y aprendiendo que escuchándose una vez más a uno mismo, ¿no? Porque eso ya lo llevamos de serie, ¿no? Así que espero poder volver a veros en esta circunstancia, aunque cambiando un poco los roles, en los que yo hable menos y escuche más, que seguro será mucho más positivo para mí y probablemente para todos. En cualquier caso, he disfrutado muchísimo, ha sido un placer y gracias, Mario, por la oportunidad. Gracias, Julio, a ti también por la oportunidad. Y sobre todo por la oportunidad que me trajo de volver a verte, que hacía muchos años que no hablábamos, así que nada, bienvenido sea especialmente por eso. Gracias a todos. Julio, gran cierre. Bueno, pues en mi caso quisiera poner en valor este tipo de iniciativas. Lo que hacéis con Cerebro Deportivo tiene un gran impacto mediático, sobre todo en nuestro campo. No somos conscientes de la cantidad de personas que nos están viendo y siguiendo. También quiero aprovechar la oportunidad para dar el apoyo a la ASEPREF, que nos ha dado su beneplácito, y a la Asociación Vasca de Entrenadores de Baloncesto por medio de
Javi Rubio, su gerente, y Carmelo Echevarría, su presidente. Darle las gracias a Alberto por haber sido capaz en 25 minutos de hacernos una síntesis del estado del arte, tan necesario en estos momentos que hay tanta información, que un experto nos hable sobre un área concreta y nos dé la información diluida, fácil, y salgamos con la sensación de que, bueno, pues tenemos un concepto muy amplio de cuál es la situación real de este tema tan hot topic, que pasan los años y sigue siendo algo candente. Y a todas las personas que están detrás de esa cámara y que no somos capaces de ver, pues también agradecerles su tiempo. Y bueno, pues que espero que alguna vez vayamos cambiando los roles y seamos nosotros los que estamos al otro lado de la pantalla y podamos aprender de otras personas, que es el sentido de la vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Adiós. Apago Chao, el Facebook. chicos. Si quieren nos quedamos acá con... Quedaros en casa, ¿eh? Sí, claro.